En los últimos 10 años, 8 de cada 10 familias están sufriendo toda la problemática que involucra una persona alcohólica o drogadicta. Hola, soy Lulu y tengo un hijo en problemas de adicción. Y este es nuestro tiempo sanando con Lulu. En este tiempo les comparto el contenido de mi libro Sanando el amor con amor divino. Y bueno, quiero decirles que hemos terminado el primer capítulo del libro y estoy muy agradecida con mi Dios por estos podcasts, por tu vida que estás ahí escuchando, que le das sentido a estos videos, ¿sí? Porque la intención de estos videos es que muchas personas que necesitan sanar, que están de aquel lado con todo este dolor, enojo, frustración, desesperación, estrés, que puedan conocer eso que a mí en lo personal me ayudó, ¿sí? Entonces, como te digo, hemos terminado el primer capítulo y también me gustaría que pusieras en tus comentarios qué es lo que más te está gustando, qué más te ha llamado la atención. Cualquier opinión, comentario sería muy importante para mí, ¿sí? Y bueno, como te decía, cuando yo estaba posiblemente como estás tú en este momento, perdida sin saber qué hacer, yo no sabía yo no sabía que no solo mi hijo tenía el problema emocional, ¿sí? Hemos estado conociendo por qué se puede, no nada más las personas que tenemos este problema o que nos identificamos en esta situación, sino el mundo entero. Estamos perdidos emocionalmente, estamos, la mayoría pues, ¿verdad? Una gran mayoría. Desde el momento en que el pecado entró en la humanidad, todo todo se transgiversó, por decir esa palabra, ¿no? Yo les comentaba que siempre que yo iba y llevaba a mi hijo a las terapias, yo creía que él era el que tenía el problema, ¿verdad? Emocional. Yo no sabía que también yo estaba emocionalmente mal, ¿sí? Y vuelvo a bendecir la vida de Norma Marrufo porque ella me ayudó a entender esto de las emociones. En una ocasión, una persona que apoyaba en consejería a mi hijo me decía que normalmente los chicos o las personas que tienen este problema decían, quieren una cosa, hacen otra, o sea, hablan una cosa, pero sienten otra y hacen otra. O sea, no coincide nada con sus pensamientos, con su corazón y con lo que sale de su boca, ¿no? Entonces, esto es justamente, yo creo que no nada más ellos, yo creo que en general nos pasa a todos. Entonces, cuando yo conozco estas herramientas, empiezo a trabajar en ello, ¿sí? Y bueno, hasta hoy, como te digo, ha ayudado mucho a mí. ¿A qué hacer? Cuando yo me siento mal, cuando yo me siento frustrada, porque como tú sabes, seguimos teniendo problemas, pero ¿cómo manejar esa situación? ¿Sí? Dice,
Hay, hay una cita bíblica, de hecho, y esta me confronta. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, en realidad, justamente es eso. Cuando yo no sé, pero muchas veces no solamente no sé, no quiero saber. Y entonces sufro. No solo sufro, hago sufrir a los que me rodean, ¿verdad? Entonces, esto es este tiempo de Sanando con Lulu, justamente de eso se trata, de qué hacer, de saber qué hacer. Y no solo por mí, ¿sí? Porque muchas veces yo digo, de pronto mi vida siento que no vale y entonces no me aplico conmigo, no me interesa estar bien, pero los que me rodean sí me interesan, porque se supone que con los que me rodean, donde yo estoy, es lo que más me motiva, a mis hijos, mi familia, ¿no? Ok, entonces continuando con nuestra lectura, quiero repetir un poquito de lo último de nuestro primer capítulo, que me gusta mucho y como que quiero recordarlo siempre y creo que es muy, muy importante. Dice, necesitamos decidir amarnos y estar dispuestos a realizar cambios necesarios, a dejar de estar en un desánimo y en una depresión, en una pereza o monotonía, para adentrarnos en un mar de emociones nuevas. ¡Qué maravilloso! Necesitamos, dice, recuerda, cada uno de nosotros tenemos un valor como persona. Dios rompió el molde cuando te formó. Fíjate bien, eres único, soy única, no hay otra persona como yo. Dice, en este mundo de millones de personas soy único, ¿sí? Entonces eso debe de ser muy importante para mí. Eso me debe de dar ánimo. Dice, y Dios me creó con un propósito determinado y exclusivo. Tienes el poder, fíjate bien, tienes el poder de una vida, de tu vida, y solo tú puedes elegir cómo vivirla. Arriésgate, y no es una casualidad que estés escuchando este video. Con Dios no hay casualidades, quiero que te quede claro. Dice, acepta el reto y aunque tengas que romper con todos estos esquemas y, y aprender, ¿sí? Aprender a desaprender. O sea, aprender otra vez para dejar de hacer lo que antes hacía, ¿no? Dice, abrazando el cambio y verás que al final habrá valido la pena. Y eso te lo puedo decir yo, porque claro que ha valido la pena. Entonces, continuando con nuestro segundo capítulo del libro Sanando el Dolor con Amor Divino. Espero Dios me permita pronto poderlo hacer las impresiones y que llegue a tus manos y lo puedas estar palpando y claro, conociendo las herramientas que ahí están, ¿verdad? Entonces dice, este capítulo se llama Sanando mi autoestima, ¿sí? Recordemos que esa es una consecuencia de que no, de que mi espíritu estaba muerto. Mi autoestima es baja, estaba baja. Es por eso que estoy en depresión,
desesperación y todo eso, ¿no? Dice, hemos dicho que nuestro ser interior está en el alma y estará como se encuentre mi estabilidad emocional. Qué importante es tener esa estabilidad emocional. Dice, nosotros creamos esquemas de pensamientos que dirigen a nuestra vida. Como yo pienso, normalmente es lo que hago. Dice, y que afectan a nuestro comportamiento y por lo tanto a nuestro cuerpo y consecutivamente a los que nos rodean. La autoestima es la aceptación incondicional de mí mismo, sin juicio destructivo alguno. O sea, me debo de aceptar como soy. Que cuando yo me vea en el espejo, me guste lo que vea, o por lo menos ame lo que vea. Tal vez ya tengo canas, tal vez ya tengo arrugas, pero mi contentamiento se debe de reflejar en el espejo. Que lo que yo vea esté contenta con ello, ¿sí? Estos ya 50 años, que yo diga, ha valido la pena todo este aprendizaje y agradecida con Dios por todo este aprendizaje. Eso sería mi autoestima en el nivel correcto, ¿no? Dice, la autoestima es la aceptación incondicional de mí mismo, sin juicio destructivo alguno. Es una forma de pensar y de actuar que implica que me acepte, que me respete, que confíe y crea en mí misma. Dice, es el sentimiento que se encuentra en lo más profundo de mi piel y que habla de mi propio valor. Fíjate qué importante es tener el autoestima en una medida correcta, ¿sí? Dice, es la reputación que tengo de mí mismo, es el grado de valía que me doy a mí misma. Dice, y significa amarme y aceptarme como soy y siempre ir buscando la mejoría, potencializando al máximo nuestra cualidad y nuestros logros. Para mí, estos podcasts es un logro. Fue un logro, primeramente, haber sanado esa depresión en la que estaba. Luego, haber terminado ese libro que dio lugar a estos podcasts y que, como vuelvo a repetirlo, anhelo tenerlo en mis manos. Dice, mis emociones, ¿son malos los celos? ¿Es malo el enojo? ¿Es mala la preocupación? Por supuesto que no. Porque dice, las emociones no son malas. Estas son intrínsecas. O sea, es algo. Estas cosas intrínsecas, esto quiere decir que son parte de mí y que no las puedo quitar de mí. Que Dios en su creación, en mí, al crearme, Él puso eso en mí. Dice, eso quiere decir que son parte de nosotros y de nuestro ser. Nos han enseñado que las emociones son malas y que no deberíamos de sentirlas por mucho tiempo. Fíjate bien. Por mucho tiempo yo he escuchado y lo he dicho, que el que se enoja pierde.
pero eso es malo, eso es incorrecto, dice. Eso es un error, pues aunque dijéramos que no quiero volverme a enojar, eso es imposible. Dice, no podríamos hacerlo, pues las emociones son una reacción inconsciente de una causa o de causas e inclusive por causas y por pensamientos que hemos permitido entrar en nuestra mente. Y aquí tenemos un ejemplo y dice, si vieras que tu pareja está coqueteando con otra persona, claro que te va a dar celos. Es lo más, dice, no sería normal que estuvieras de acuerdo. Pero si con solo pensarlo e imaginar que lo está haciendo y sientes celos, entonces sí tienes un problema. O sea, no es malo que sientas celos, más bien es ¿por qué tengo celos? ¿Sí? Dice, entonces sí tienes un problema con tus emociones y eso se llama celopatía. Cuando sientes que algo no está bien, analízate y revisa si el problema está en tu espíritu, está en tu alma o está en tu cuerpo. Para identificar el fondo del problema, dice, identifica si es una emoción lo que te está provocando ansiedad y comienza a trabajar en ella para quitarla. Si tienes razón si ese sentimiento que en ese momento estás sintiendo, si es válido o no, ¿sí? Dice, lo que se está provocando, identifica si es una emoción lo que te está provocando ansiedad y comienza a trabajar en ella para quitarla, cambiando tus pensamientos. O sea, a ver, ¿por qué tengo celos? ¿Tengo razón en tener celos? ¿Sí? Y analiza la situación. Y si no tienes razón, quítalos de ellos o cámbialos. O sea, tengo un esposo que no podría hacer eso, porque siento eso, pensar cosas buenas en lugar de malas. O sea, normalmente los pensamientos es más fácil cambiarlos. O sea, si aquello es malo, que al tener esos pensamientos son malos, entonces cámbialos por buenos, ¿no? Y va a quitarse ese sentir de ti. Dice, la clave consiste en analizar cuál es precisamente tu lenguaje interno. Identificar la raíz de estos problemas y una vez identificados, aprender a disputar y corregir las distorsiones encontradas, sustituyéndolas por creencias válidas y objetivas con base en datos balanceados y específicos no descalificados. O sea, al cambiar mis pensamientos, debe de ser algo con base, dice, a datos balanceados, o sea, algo que es verídico, algo que realmente, volviendo a poner el ejemplo, si yo en ese momento tengo celos, ¿sí? Entonces tendré yo que analizar, como lo comentaba al principio, ¿por qué? Si mi esposo no, o sea, yo puedo confiar en él porque tengo celos. Entonces, al recordar la conducta de mi esposo, por decir así, entonces voy a entender si estoy bien al tener o no. Y si la conducta de mi esposo me da esa desconfianza como para tener celos, entonces estoy dispuesta a vivir eso cada vez que se presente la ocasión. O sea, valorar yo misma qué debo de hacer o qué está en mis manos hacer. Si él tiene ese problema, entonces ya no es
mi problema. Yo tengo que estar bien con lo que yo soy, como yo estoy, ¿sí? O a lo mejor está en mi físico, como hablaba aquí. Si yo me siento eh, fea, por decir, entonces tengo que trabajar conmigo, justamente hablando de mi autoestima, que lo que yo vea en el espejo me agrade, ¿sí? Y que esté contenta como yo soy. Si él tiene ese problema, entonces es su problema. Tengo que dejar que sea su problema, no el mío. ¿Estamos de acuerdo? Quiero comentarte una historia que me encanta, hablando de las emociones. Dice aquí, de hecho está en el libro, dice, me fascina la manera pintoresca en que lo explica Jorge Bucay en su libro Cuentos para Pensar. Dice, en un reino encontrado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas. Había una vez, en un estanque mágico, una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Dice, hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañar, haciéndose mutua compañía. Fíjate bien, haciéndose mutua compañía. La tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque, pero la furia, como siempre está apurada y urgida, sin saber por qué, se baña rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia, fíjate bien, la furia es ciega, o por lo menos no distingue la realidad. Así que desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Sucedió que esta ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, la furia se fue. Continuando con el cuento, dice, y muy calmada y serena, dispuesta como siempre a quedarse en aquel lugar donde está, la tristeza terminó su baño con aquella calma y sin apuro alguno, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo. Con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que la tristeza no le gusta, es quedar desnuda. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos cuenta y nos damos el tiempo de mirar bien, encontraremos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza. Y que detrás, fíjate bien, que esta furia es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia en realidad está escondida la tristeza.
quiero decirte que yo, en lo personal, normalmente reía mucho, a carcajadas. Me gusta reírme a carcajadas. Las personas que me conocen y están viendo el video lo saben. Pero en cuanto me esculcan tantito, bueno, ya no, pero antes sí. En cuanto hablábamos de cosas más profundas, salía mi tristeza y salían mis lágrimas y demás. Entonces esta lectura, este cuento, es verdad, ¿sí? Normalmente yo a lo mejor no era furia, pero río a carcajadas. Pero antes cuando me descargaban tantito, ¿sí? Estaba luego mi tristeza. O también yo era neurótica, o por lo menos estoy trabajando para ya no serlo. Considero que ahí va, que sí llevo avances. Pero eso de cuando te enojas y gritas de repente, eso de cuando lloras de repente y no sabes por qué, es por eso. Es porque dentro de nosotros hay un daño emocional que solo Dios, con su amor, sana. ¿Sí? Entonces dice, continuando con la lectura del libro, dice, entonces seamos realistas, optimistas. Primeramente, trae al presente esta emoción y trata de revivirla. Luego, trata de descubrir lo que te hace sentir. Enseguida, conéctala a tu realidad, pero agregándole algo positivo y repítelo una y otra vez en tu yo interno hasta que sientas aquella sanidad. Yo te compartía que ahora puedo darle gracias a Dios, porque estamos conscientes que Dios es el que eligió a mi familia. Dios eligió a mi padre y eligió a mi madre. Dios eligió donde yo iba a nacer. Y Él me dio ese papá. Y mucho tiempo renegué de ese papá. Pero ahora puedo darle gracias a Dios por ese papá que me dio. Porque ese papá que me dio no llenó, como te platicaba, no llenó esa necesidad que había en mí de un papá. Porque todos tenemos una necesidad de papá, de mamá. Y cuando yo conocí a Dios, entonces yo anhelé ese papá. Y yo le pedí, ¿cómo se puede decir? La Biblia dice que cuando yo creo en Cristo Jesús, entonces ahora soy su familia. Entonces yo ahora lleno esa necesidad de mi papá Dios. Y ya no estoy falta de necesidad. Muy posiblemente si yo no tuviera o no hubiera tenido esa necesidad de papá, no me hubiera agarrado con las fuerzas como me agarré de su amor, porque estaba, como luego se dice, mi tanque estaba lleno de amor, mi vaso estaba lleno de amor, pero no estaba lleno de amor, estaba vacío. Entonces yo lo llené con ese amor y me sentí su hija y ahora él es mi papá. Y entonces ahora le digo, gracias por ese papá que me diste. O igual,
Gracias porque todo este proceso de sanación en el que permitió Dios que estuviera, me dio lugar a ir a los pies de Cristo y a conocerlo. Me dio lugar a rendirme a sus pies porque yo no podía ayudar a mi hijo. Me di cuenta que yo no podía, en mis fuerzas no estaba la sanación, en mis fuerzas no está, pero en las de Dios sí. Y entonces eso me dio lugar a ir, a pedirle, a rendirme, a clamarle. Y ahora, como dice Pablo en la Biblia, ahora todo lo que sabía o todo lo que tenía, ¿sí? Lo doy por basura, porque ahora sé que lo más valioso que yo tengo es ese conocimiento de quién es Dios, ese conocimiento del amor, de la entrega que Él ha tenido en mí, que ahora Él es el que me ha hecho importante, Él es el que me ha dado el valor. Desde un inicio yo tenía ese valor, desde que Él me creó, pero yo no lo sabía. Y cuando yo conozco el valor que Él me da, entonces ahora mi autoestima está correcto. O por lo menos va sanando y va entendiendo que yo valgo mucho. Dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Eso es lo que yo valgo. El valor que Dios le dio a su Hijo, lo que vale para ti un hijo, imagínate, eso valgo para Él. Entonces, valgo mucho. Y cuando yo siento en mi alma que valgo mucho, entonces mi autoestima sana y crece y está en el lugar que debe de estar, ¿sí? Y quiero compartirte el Salmo 139. Si tienes tu Biblia y puedes corroborar, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú ya la conoces. Tú ya la sabes. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y sigue, todo el Salmo sigue diciendo cosas maravillosas. Entonces, esto es palabra de Dios y yo la creo. Y dice, tú me has examinado. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. O sea, no hay nada que yo haga que Él no lo vea. Nada. Él ve lo bueno que yo hago y lo malo que yo hago también. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, Él conoce mis intenciones y mis pensamientos. A Él no le puedo mentir ni engañar. ¿Sí? Y aunque yo vea entender otras cosas, hay veces que yo misma ni siquiera muy dentro de mí conozco mis intenciones. Por eso dice David, escudriñame y conoce mi corazón. Y házmelo entender si estoy mal. ¿Sí? Y entonces cuando yo conozco que Él me conoce y que Él me da ese valor
necesario, que me hace importante y que Él me ayuda y que Él me sana, entonces yo puedo estar confiada. Mi vida está confiada en Él. La de los míos está confiada porque Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Y en eso yo pongo mi confianza. Porque no solo me ama y me sana y me cuida y me provee, sino que es el Todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero mayormente, todo lo que Él haga y permita en mi vida, aunque de pronto me duela mucho, sé que es por amor a mí. Porque muchas veces que yo no veo, permite cosas que no son su propósito para mí. ¿Sí? Acuérdate cómo, imagínate cuando Dios le pidió a Abraham que le diera a su hijo. Abraham sabía que no le podía quitar a su hijo porque se lo había prometido. Y aunque fue obediente y llevó a su hijo a donde le pidió y ya lo iba a sacrificar, ¿sí? Él, estoy segura que en sus pensamientos, se preguntó muchas veces, pero fue obediente. Y eso lo premió Dios. Porque dice, ahora conozco. Cuando le detuvo la mano de dañar a su hijo, dice, ahora conozco que me amas más a mí. Entonces, Dios a veces prueba tu corazón, porque de pronto no es que Él dude de mi corazón, más bien es que yo me dé cuenta, ¿sí?, qué es más importante para Él. Lo que es más importante para Él debe de ser más importante para mí, aunque a mí me duela. Amén. Entonces, que estas herramientas sean de bendición para tu vida, sean un parteaguas para cambiar tu vida, para sanar tu alma, para sanar tu autoestima y para conocer y que puedas descansar en ese Dios amoroso que te creó, que me creó con un propósito justo solo para ti, pero un propósito valioso, importante, que para Dios es importante. Amén. Entonces vamos a terminar nuestro tiempo cerrando nuestros ojos y orando. Cierra tus ojos conmigo si eres gustoso y repite conmigo. Padre, gracias por este nuevo video, Señor. Gracias por estas enseñanzas, Señor, porque tú nos ayudas a conocerte, Señor. Nos ayudas a sanar nuestra alma, Señor. Señor, gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro, Señor, sino de ti, Señor, que eres el dador de vida, Padre, mi creador, Señor? Gracias te doy por esa persona que está escuchando este video, Señor. Bendícele, Señor. Abrázale, Padre, pero sobre todo, Señor, sana su alma, Señor. Hazle sentir, Padre, cuánto le amas, cuán importante es para ti, Señor. Cuánto tú quieres sanarle, Señor. Cuánto tú quieres llevarla a ti, Señor. Ponle hambre de ti, Señor. Atráela con tus cuerdas de amor, Señor, y
abre sus ojos a ti, Señor, que te conozca, Padre, que te conozca quién realmente eres tú, Señor, que seas, Señor, tú que seas su Dios y Él que sea tu siervo, Señor, el que te sirva, el que te ame, el que te alabe, Señor. Sí, Señor, porque solo en ti, Señor, somos completos. Solo contigo, Señor, yo soy importante. Yo tengo valor, Señor. Solo en ti, Padre. Gracias te damos por todos eso que somos para ti, Señor. Bendice este tiempo, bendice las personas, bendice sus finanzas, Señor, su familia, Padre. Sana su tierra, Padre, y que todos estos videos, Señor, den lugar, Padre, a que te conozcan a ti, Señor, y sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y si este video ha sido de bendición para tu vida, suscríbete al canal y compártelo y dale dedito arriba. Y como te digo, tus comentarios son importantes para mí y para que estos podcasts sigan consecutivamente hasta darle final al libro. Y bueno, ya Dios dirá qué sigue, ¿verdad? Dios te bendiga, que tengas bonito día. Bye.